Hay historias que parecen sacadas de una película, de esas que nos hacen pensar, ¿de verdad pasó esto? Bueno, la de hoy es una de esas. Vamos a hablar de una mujer que casi un siglo atrás se atrevió a hacer algo totalmente impensable. Quiso ser presidenta cuando ni siquiera tenía derecho a votar. Pensemos un momento en esta pregunta. En una época donde el lugar de la mujer era, sin discusión, la casa, esta idea no era solo atrevida, era revolucionaria. Y hubo una mujer que no solo se hizo la pregunta, sino que se atrevió a hacer la respuesta. Para entender de verdad su historia, vamos a recorrer su vida en 5 momentos clave. Primero, cómo era ese mundo de hombres en el que vivía. Luego, cómo surgió esta rebelde profética. Sus dos grandes luchas, el feminismo y el unionismo. Su increíble candidatura a la presidencia. Y finalmente, ¿qué pasó después? La mezcla de burla y el legado que dejó. Muy bien, empecemos por el principio. Viajemos en el tiempo a El Salvador de los años 20. Porque para entender a alguien que rompe las reglas, primero hay que entender cuáles eran esas reglas. La cosa era así, muy clara. La mujer ideal era la reina del hogar. Y aunque suena bonito, en realidad significaba que su reino se limitaba a las paredes de su casa. Su papel era ser esposa y madre, y se esperaba que pusiera los deseos de su familia siempre por encima de los suyos. Y cuidado si a alguien se le ocurría cuestionar esto. La prensa de la época era feroz. Al feminismo no se le discutía, se le atacaba. Lo pintaban como algo raro, una extravagancia que amenazaba la moral, la familia, vamos, todo el sistema. Y justo ahí, en medio de ese mundo tan rígido, apareció una figura dispuesta a romperlo todo. Es momento de conocer a la protagonista de esta historia, la rebelde profética, Prudencia Ayala. Prudencia Ayala era todo un personaje. Venía de una familia humilde, pero tenía un carácter que no se dejaba callar. Fue activista, escritora y además tenía una herramienta muy particular para hacerse escuchar: las profecías. Para ella era una forma de tener poder. Para sus enemigos, la prueba perfecta de que estaba loca. Y aquí vemos lo brillante de su estrategia. En una sociedad que le decía, tú no puedes hablar de política porque eres mujer, ella encontró una salida. Afirmaba que sus ideas no eran suyas, sino que venían de una inspiración divina. Era una jugada maestra, ¿no? Así obligaba a que por lo menos la escucharan. Entonces, ¿qué decía esa voz que ella aseguraba era profética? Pues defendía dos ideas, que para ella en realidad eran una sola: el feminismo y el unionismo. Para Ayala, estas dos luchas iban de la mano. El unionismo era un sueño muy fuerte en esa época, la idea de volver a juntar a los países de Centroamérica en una sola gran nación, sin que nadie de afuera se metiera. Y ella estaba convencida de que esa gran nación solo se podía construir si las mujeres participaban, pero de verdad, como ciudadanas con todos los derechos. Escuchen sus propias palabras, del año 1920. Se nota la fuerza que tenían. Para ella, no era una simple guerra de sexos. Creía que el verdadero amor a la patria, la reconstrucción de Centroamérica, dependía del ejemplo y el liderazgo de las mujeres. Y todo esto nos lleva al momento cumbre de su historia. El momento que lo cambió todo. Su increíblemente audaz postulación para el cargo más importante del país. Para darnos una idea de lo enorme que fue su acto, hay que ver el contexto político. El país venía de un largo periodo de gobiernos autoritarios. De repente, en 1927, se abrió como una pequeña ventana de oportunidad de promesas de cambio. Y Prudencia no lo dudó ni un segundo. Aprovechó ese momento para poner el voto femenino en el centro de la conversación nacional. Y ojo, no hay que pensar que fue solo un gesto para llamar la atención. Ella tenía una plataforma política de verdad, un plan completísimo para un nuevo país. Proponía apoyar sindicatos, garantizar la honestidad en el gobierno, la libertad de religión, reconocer a los hijos nacidos fuera del matrimonio y, por supuesto, la ciudadanía plena para las mujeres. Era una visión radical y súper avanzada para su tiempo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo reaccionó esa sociedad tan conservadora y patriarcal ante un desafío tan directo? Pues en lugar de tomarla en serio y debatir sus ideas, la prensa hizo lo más fácil. Se enfocó en que era mujer y convirtió su campaña en un circo mediático para ridiculizarla. Y aquí vemos la táctica más vieja del mundo para callar a una mujer que incomoda: decir que está loca. La prensa no discutió su plan de gobierno, investigó su estado psicológico. El mensaje era clarísimo: una mujer con esa ambición no podía estar bien de la cabeza. Esta caricatura es el ejemplo perfecto de la humillación que tuvo que soportar.
La dibujaron como una loca, con un cucharón en la mano. Era una forma muy cruel de decirle, a ella y a todas las mujeres, que su lugar era la cocina, no el poder. Pero su historia no termina con la derrota y la burla, porque aunque su candidatura fue rechazada, su valentía fue como una semilla. El simple hecho de haberse atrevido, de haberlo intentado, abrió un camino, demostró que otra realidad era posible, y sin duda inspiró las luchas que vinieron después. La historia de Prudencia Ayala es mucho más que una anécdota. Ella se enfrentó a las barreras de 1930 con una valentía increíble. Y la pregunta que su historia nos deja flotando en el aire es, ¿cuáles son las barreras, las que se ven y las que no, que todavía nos falta derribar hoy en día?